está acá Giancarlo con nosotros y nos deja, claro, me quedé así como recalculando, porque dije, qué peso que puse con toda esa presentación, ¿no? ¿Viste? Venía no solo tenés que hacernos entender, sino Cuadrizzi que tenés venía que lograr que después nosotros podamos a explicarlo. traernos luz. Uy, dije. Bueno, este es el arte que tenemos los psicólogos, que no es exactamente hacer todo eso que dijiste, de ponerle luz a las oscuridades del alma, pero sí acompañar, así como Virgilio en el barco. Claro, vos no nos hacia traes el infierno. pescado, nos traes la caña, ¿no? Para que nosotros, O el hambre para ver si juntos pescamos algo. Claro. El deseo de entender, ¿no? El Sí. deseo de desentrañar un poco y sacarle quizás las certezas. Yo creo que hasta ahí me animo, ¿no? A romper alguna certeza que se va construyendo, que se consolide y que dice, bueno, acá tenemos una forma de entender el mundo que sirve. Y bueno, poner ahí la duda y ver si efectivamente eso que se promete cumple lo que promete o en general genera otras deudas de sentido, ¿no? Y acá tengo el tema para hoy. A ver. ¿Sí? Porque esto es así como en el colegio. Nanósfera. Cuando los varones jóvenes se quedan solos y el género implosiona. ¿Qué sería esto? Bueno, esto tiene, claro, la primera pregunta, yo me veo en el fondo del aula Claro. levantando ¿Qué la es la mano. nanósfera? ¿Qué es la nanósfera? Bueno, el otro día hablamos ya me puse en el fondo del aula, ¿no? sobre adolescencia, la serie, ¿no? Y bueno, y la verdad que quedaron dando vuelta muchos temas, lo retomamos en el programa que hicimos que hacemos en el observatorio social, y ahí tuvimos la oportunidad de conversar con Ariane Roffler sobre qué es la manósfera, ¿no? Y con bien, ahí me olvidé, Iván Ormaechea sobre Trump como uno de los modelos de masculinidad hegemónica que se está imponiendo de un modo fuerte, ¿no? Sí, y cómo esa todo esto masculinidad está... que escuchábamos en el tango y que habíamos entendido, que bueno, viste, hay cosas que no están bien, que no nos habíamos deconstruido un poco y nos dimos cuenta que no estaba todo tan claro. Claro, y ahí está el nos, ¿no? Digo, ¿cómo construir un nos? Si hay algo que a mí me preocupa, si yo tendría que decir cuál es mi preocupación profesional que ha atravesado mi vida profesional, me animo a decir que es eso, es cómo construir sujetos colectivos de denunciación, cómo construir agencias de denunciación donde podamos decir nosotros pensamos tal cosa. Cuando vos decís, bueno, habíamos entendido, claro, hubo un grupo de la humanidad que entendió que el sexo, por eso digo sexismo, manósfera y sexismo, que el sexo alcanzaba el sexo digo como categoría conceptual, digo, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que nos permite dividir a los seres sexuados, ¿no? Humanos, en varones, mujeres e intersex, ¿no? Insisto con el intersex, que son esas personas que tienen el sexo, digamos, no totalmente definido, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, es un 1% de la población, pero que como los humanos tenemos la capacidad de permitir que haya diversidad de formas de vida, digamos, que si alguien, por ejemplo, se rompe la pata, puede seguir viviendo y lo mantenemos y lo sostenemos, porque entendemos que no hay que ser como en Esparta, digamos. Uh-huh, claro. Que si alguien estaba más o menos tullido, lo tiraban por el precipicio y bueno, y ahí iban ajustando a la población a los que tenían capacidades funcionales nada más, ¿no? Uh-huh. Bien, yo digo, esa categoría de sexo, varón, mujer, digámoslo así, no alcanzaba para expresar la diversidad de formas de ser humano, ¿no? Y que había un montón de cuestiones que había que ver. En principio, además del sexo biológico, o sea, digo, tener pene o tener una vagina, había que ver cómo expresaba eso una identidad, ¿no? Y cómo una persona podía quizás puede tener pene y expresar su identidad de género como lo que en su cultura se conoce como una mujer, ¿no? O al revés. Una persona puede tener vagina y expresar su identidad como lo que en su cultura... Estás hablando de la identidad de género, un concepto que hoy muchos, ¿no? Desde el gobierno, desde el presidente, lo toman ahora como lo woke, ¿no?
o lo que hay que terminar, que vino a joder a la humanidad toda. Exacto. Y otra vez le ponen una palabra en inglés. Digo, algo que decía, digo, qué raro, ¿no? Que en tiempo a esta parte, en vez de usar andrófera, por ejemplo, podría ser una definición tradicional, donde uno va al latín, una lengua muerta, que, bueno, tiene la ventaja de tener palabras más estables que las lenguas vivas. Pero, a diferencia de mi juventud, siempre los términos psiquiátricos, los nuevos términos se hacían en latín, andrófera, qué sé yo, agorafobia, ¿no? En latín o en griego. Y ahora empiezan a aparecer nomofobia, bueno, manófera en vez de man, en vez de andro. Digo, hay como walk, ¿no? Hay como una capacidad de nombrar. Esta manófera viene entonces inglés. de man. Claro, viene de man, ¿no? Ese espacio en la red donde los varones, y esto coinciden bastante como poner el 2019 como un momento en el que la ola verde hace que el género se instale en el debate, que empiece a aparecer claramente la diversidad, las leyes de identidad de género, la posibilidad de matrimonio igualitario, y distintos avances del aborto, y distintos avances de la agenda feminista. En aquel momento yo personalmente y bastantes personas hemos salido a decir, hey, es muy importante que esto no quede como un asunto de mujeres, es muy importante, he tenido, me acuerdo, discusiones en aquel momento que al principio eran más difíciles, después fueron siendo más sencillas, decir, che, no, pero mirá que el género no es solo de mujeres, género es algo que nos afecta a todos y que los varones también tenemos que ¿Y vos lo planteabas desarmarlo. Visualizando lo que, por ejemplo, está pasando ahora? Yo estaba muy preocupado por eso, porque había visibilizado que una de las formas de expresarse esto y de tensar el conflicto era varones contra mujeres. Claro. Cuando yo decía, che, si están planteando el feminismo como algo de varones contra mujeres, o el género como algo de varones contra mujeres, vamos a tener un problema con los varones en principio, que en principio no vamos a poder reflexionar sobre nuestra identidad de género, cosa que nos cuesta bastante. Uh-huh. Y que otra cuestión que es propia de los varones, o de cómo nos organizamos los varones, es que en general cuando nos organizamos como varones, con una identidad de género, lo hacemos para defender privilegios, y no para ganar derechos. Y cuando defendemos privilegios, y esto es lo que yo veo como problema central en lo que es la manósfera, cuando nos juntamos como varones y defendemos privilegios, tenemos el problema de que los privilegios son por definición para pocos. Entonces... Entre los que estamos nosotros, me estoy hablando en primera persona, poniéndome en el lugar de los hombres, ¿no? Obviamente, ¿no? De ese colectivo, claro, que dice, acá los privilegios son para nosotros. Claro, son para nosotros, pero ¿para quiénes? Digo, ¿no? Porque ¿para quiénes de nosotros? Cuando hablamos de los varones privilegiados, yo ¿quiénes son los nosotros? Siempre me encargo de decir, bueno, ok, encarguémonos de aclarar que varón privilegiado es un varón blanco. Claro, es un subgrupo. Heterosexual. Claro. Sajón en lo posible, si es protestante mejor, si es protestante digo de religión protestante, mejor, millonario en lo posible, con todas sus capacidades, o que tenga un conjunto de estas cuestiones. Puede ser que una persona no tenga todo esto, pero no tenga alguno de estas cuestiones, puede ser que, qué sé yo, que sea homosexual, pero si es millonario, blanco y protestante, puede entrar al grupo. O puede ser católico, sí. Es bastante más difícil que sea un banda, por ejemplo. Un Dicky del Solar sería, el personaje de Dicky del Solar. Ese mismo. Claro. Ahora, esas personas por definición son pocas. Claro. Cuando los que se quedan afuera de eso se dan cuenta que esos privilegios no van a alcanzarle, tenemos como dos cuestiones, digo. O promovemos que los privilegios sean menos y los derechos sean más, o, que esta es la idea que yo tengo, y que el género nos sirve para decir esto, que nos sirve para decir que no hay solo una forma de ser varón, que no hay solo una forma de vincularse, que podríamos luchar para que haya distintos modelos de masculinidad en boga, digamos. Sí, que no todas las mujeres también nos gusta lo mismo, o el mismo tipo de hombre, ¿no? También pensar que hay un solo tipo de hombre que puede atraernos es no saber cómo funcionamos. Claramente, y no es no asumir también, y esto es lo más interesante, que quizás sí, uno en conversaciones dice, bueno, es más fácil encontrar una mujer que le guste a muchos hombres que un varón que le guste a muchas mujeres, ¿no?
Pero esto se produce, ¿por qué? Porque naturalmente somos así, ¿no? Porque estamos bombardeados por imágenes de mujeres de un solo tipo. Y también empieza a aparecer esto de varones de un solo tipo, digo, de un solo tipo de masculinidad valorable y un solo tipo de feminidad valorable. Y este es el problema, digo, ¿no? El problema es que se reduce al consumo la cantidad de variaciones y de expresiones de humanidad, digo, ¿no? Entonces uno no ve, qué sé yo, personas de distinto peso, de distinto color de piel, de distintas formas, étnicas. Uno, en general, está desde expuesto chiquito, si a... ves los dibujitos, recién ahora, ¿no? Hay cosas que se están incorporando, pero si vas a Disney, sí, son todos hegemónicos. Y cuando lo hacen, cuando Y dejan de ser y cuando hegemónicos... te la ponen medio negrita, es una divina, ¿no? Por donde la mires, qué sé yo. Bueno, pero claro, estamos bombardeados de chicos con estas cosas. Entonces la reflexión que quería hacer es esta, digo, bueno, ¿qué pasó con la manósfera? Pasó que un montón de varones no hemos logrado generar espacios de reflexión donde los varones podamos involucrarnos en nuestra propia identidad de género y pensar estas cuestiones y pensar que en vez de luchar para que seamos un poco más los privilegiados y que las mujeres se sometan a ese modelo, incluyendo no solo a los varones que logran ser del 20%, sino al otro 80% como privilegiados, pero manteniendo la diferencia de sexo, ¿no? O sea, sí. mujeres sometidas, varones sometedores, porque no es que este 80% dice, no, nosotros queremos que ese 20% deje de ser así. No, incluso por eso la también... crítica no es hacia queremos arriba. que las mujeres se sometan también a este otro 80% que queda afuera. Claro, porque también lo que aparece, que esto es interesante lo que decís, no tener, que los hombres no tengan espacios para hablar de emociones y que no se los trate por eso sos gay, bueno, pues las cargadas típicas que se hacen es un problema. Porque cuando aparecen reagrupados o cuando aparecen organizados, tienen que comunicar desde lo peor, que es la agresión, ¿no? Uh-huh. El imponer. Nunca puede ser desde otro lugar. Entonces aparecen estos grupos, que acá ya lo vimos hasta en la UBA, donde hubo una chica y hay 2 pibes que están siendo juzgados porque la acosaban porque estaba en OnlyFans. Y eran estos incels también, que aparece en la serie. Claro, cuando aparecen desde el miedo, ¿qué les sale? Porque es miedo lo que tienen, en definitiva. Es esto, la agresión, el pensar que te tengo que someter. Porque es verdad, los hombres no tienen espacio para hablar de estas cosas, de qué les pasa, cómo se sienten. Y fíjense que yo ahí digo cuando se quedan solos, ¿no? Cuando nos quedamos solos, podría decir también. Y en realidad no están solos, están agrupados en una manósfera, es decir, en un espacio virtual. Ahora, lo que también estoy diciendo es que estos espacios virtuales son espacios de soledad. Claro. Que generan una ilusión de comunidad, pero que es un tipo de comunidad que no tiene la capacidad de transformar las realidades, que a lo sumo tiene la capacidad de difundir algunas ideas de un modo tecnológico y más avanzado, pero que no sé si es un espacio donde efectivamente podemos hablar de comunidad, de compañía, de posibilidad de pensar de qué manera, por ejemplo, y esto es algo que siempre desafío hacer cuando tengo la oportunidad de charlar con varones, de pensar de qué manera nos oprime a nosotros el modelo de la masculinidad hegemónica. Claro. ¿No? Y de qué manera liberarnos de esa opresión implica también liberar a nuestras compañeras de la opresión de la masculinidad hegemónica y abogar porque haya otros modelos y otras formas de ser varón. Lejos de eso, cuando se quedan solos, insisto, en la manósfera, o con esta ilusión de compañía, en lugar de reflexionar sobre cómo desarmar esas cadenas y cómo liberarnos de esas cadenas, que nos oprimen a nosotros, que oprimen a las mujeres, pero que también oprimen al ambiente, nos agrupamos y tratamos de reforzar esas posiciones, ¿no? Y esto es un problema, porque no hemos logrado generar espacios para que esto se transforme. Las veces que lo hicimos, yo creo que las veces que tuve la oportunidad de generar estos espacios de diálogo fueron muy fructíferos, pero nos ganó la realidad virtual. Y esta es la otra cuestión, claro, ¿no? La homogeneización. Yo creo que hay que poner el foco
en la homogeneización, en cómo es necesario que los humanos tengamos múltiples opciones para identificarnos, y que podamos ver en los distintos medios a personas distintas, y que no se nos vaya quedando el esquema como que las personas tienen que ser con el pelo color zanahoria, 1,95 m y hablar en inglés para ser exitosos, ¿no? Y presidente de Estados Unidos mejor todavía. Sí, sí. Y con esta última reflexión termino, ¿no? Porque en la soledad, digo, ¿no? Veía un material que me hizo llegar Graciela Zavala, una compañera con la que muchas veces reflexionamos, de un pediatra, en la que se ponía en juego el tema de cómo llega esta información, ¿no? Y lo que decía, además de esto, es que cuando se cuenta en YouTube los influencers de la manósfera, bueno, tienen 1.200.000 visitas al mes, el 80% de las audiencias son varones entre 16 y 25 años, se multiplicaron por 10 estos espacios en los últimos 5 años, y esto quería decir, los discursos de odio contra las mujeres en TikTok tienen un 50% más de enganche que los que promueven la equidad de género. Y escuchaba a un tío blanco heterosexual, un blogger o algo así, no sé, un Instagramer, un influencer, jactarse de que en realidad ese interés lo hacían porque ellos lo generaban y no porque había una mano invisible de la internet que hace que algunos contenidos tengan más éxito que otros. Y yo la verdad que no creo en la mano invisible del mercado y tampoco creo en la mano invisible de internet. Yo creo que hay algunos contenidos que se fogonean y otros contenidos que se limitan, ¿no? Claro. Y no es casualidad que esto sea parte de lo que se está difundiendo, ¿no? Sí, no es el algoritmo tan inocente, ¿no? No. Bueno, Giancarlo, ahí quedamos, reflexionando sobre esto y pensando cómo se pueden crear estos espacios que hoy no existen y que el espacio que no se ocupa lo ocupa otro, ¿no? Así que muchas gracias, como siempre. A ustedes. Giancarlo Quadrizzi hablando, ¿no?, de estos temas con un poquito más de profundidad.